Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos al Simposio en Política y Discurso en nuestra nueva edición. Soy Carlos Castañeda, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar. Titulo mi ponencia Teorías conspirativas como respuesta a los problemas en América Latina a la luz del segundo Wittgenstein. Haciendo una delimitación y a modo de introducción, debo acotar que aprovechando la categoría central de estudio de este simposio, que son los cuerpos nómadas, asemejo o asocio o relaciono a nómada con cambio y a cuerpos nómadas con migración. Concretamente tomaré por problemas de América Latina el problema migratorio y los cambios de la concepción que ha habido del mundo y de lo real a las narrativas en torno a la migración. Dicho esto, se puede entender en América Latina desde la perspectiva de los nacionalismos, que la migración es un fenómeno humano que viene a atentar contra ciertos valores o que puede atentar contra ciertos valores políticos, culturales e incluso hasta gastronómicos y económicos dentro de los países que son receptores de la migración. Pero por contraposición, desde la perspectiva izquierdista latinoamericana, se centra la atención es en un origen ocasionado por Estados Unidos de América sobre la región que motoriza o motiva o dinamiza a las migraciones. Esto un poco con las aspiraciones imperialistas de Estados Unidos en la región latinoamericana. Y estas dos visiones, tanto de izquierda como de derecha, se han venido distanciando a lo largo de estos recientes años. Este distanciamiento ideológico y político ha generado una serie de consignas en torno al fenómeno migratorio, tanto venezolano como centroamericano, colombiano y mexicano. En este orden de ideas, las consignas son narrativas pero automáticas que no necesariamente corresponden con un proceso de razonamiento detallado o pormenorizado, sino que son emisiones de enunciados de forma automática y que básicamente resulta más fácil responder a ciertos problemas sociales desde consignas que analizarlos detallada y cualitativamente. Dicho esto, a manera de introducción y de delimitación, insisto, paso a una especie de marco conceptual o teórico, ¿no? En donde Svamy y Fordham definen a las teorías de la conspiración como un conjunto de creencias en donde la causa última de la situación es una trama en donde colaboran una serie de personas y donde estas personas colaboran de manera ilegal y secreta con un fin en común, con un objetivo en común. De esto pues se desprenden una serie de categorías o características, mejor dicho, que Pérez Caballero menciona como centralmente tres: unos sesgos cognitivos, lo alternativo y las alteraciones sobre los hechos. Los sesgos cognitivos vienen siendo estudiados en la sociología, en la psicología social y en la filosofía de las ciencias desde hace ya muchos años. En este sentido operan sobre el fenómeno migratorio en América Latina, en la región, sobre los conceptos o las creencias que puedan tener los países receptores sobre los migrantes, bien sea por experiencias propias o por narraciones de terceras personas que han incidido en la manera de pensar de los ciudadanos del país en donde se da acogida a los migrantes.
Lo alternativo pues consiste en que si existe una explicación hasta el momento única, una explicación oficial, una verdad oficial sobre el fenómeno migratorio, pues siempre habrá esa tendencia a favorecer, a creer, sobre todo en una visión alternativa de lo que produce la migración y de las consecuencias que va a traer esa migración. ¿Ok? Y sobre la última característica que menciona Pérez Caballero, sobre las alteraciones de los hechos, consiste en desdimensionar la realidad. Digamos que el fenómeno migratorio se concibe a la luz de, y en términos negativos, claro está, como un fenómeno posapocalíptico en donde los migrantes pues van a ocasionar una serie de problemas o de daños o de alteraciones al orden público del país donde son recibidos o donde llegan. Estos problemas van desde incremento del gasto público por medidas humanitarias hasta problemas delictivos, entre otros. Eso por allí, pero como se puede leer en el título de la ponencia, se menciona como palabra clave segundo Wittgenstein. Ello quiere decir, por contraposición lógica, que existe un primer Ludwig Wittgenstein. Y esto en filosofía se utiliza para distinguir los dos momentos en donde el filósofo hace un tránsito o un cambio, nomadiza, por así decirlo, su esquema de pensamiento en torno a el lenguaje y las narrativas. En ese sentido, en un primer Wittgenstein, cuando termina su obra, el Tractatus Lógico-Philosophicus, en 1933, concebía que las narrativas son el resultado y el reflejo irrestricto del mundo. Por ende, se apegan las narrativas a el mundo real. ¿Okay? Esto en correspondencia a un primer Wittgenstein que era lógico, empírico y concreto, y en donde su teoría sobre la narración o sobre las narrativas o sobre el lenguaje privilegiaban aquello de las proposiciones elementales, que simple y llanamente describen hechos, y eso ya impide hacer análisis ulteriores, porque lo que se ha dicho, lo que se ha narrado, lo que se ha expresado en el lenguaje va en correspondencia, insisto, irrestricta de lo que es el mundo real. En ese sentido, todas las proposiciones son elementos de la verdad, son proposiciones que reflejan el mundo. Pero ya para 1949, cuando termina sus investigaciones filosóficas, iniciadas en el año 45, por cierto, se produce un cambio en la concepción sobre el lenguaje en este autor. ¿Okay? En ese sentido, el lenguaje se maneja de forma diferente al mundo real. Una cosa puede ser lo real y el mundo, y otra cosa completamente distinta y hasta autónoma viene a ser la narrativa o el lenguaje. De esa manera, lo preciso y lo impreciso, mencionaba Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas, se vuelven relativos. Y se vuelven relativos porque el lenguaje usa términos complejos. Ponía a manera de ejemplo que se puede enunciar que una escoba está recostada a una pared. Pero también se puede decir que un palo de escoba con un cepillo está recostado a la pared. Entonces los elementos y la descomposición de esos elementos terminan generando lo que él mencionaba como confusiones narrativas. El lenguaje pues usa términos complejos, y lógicamente eso complejiza un poco más. En ese sentido, el fenómeno migratorio pues no solamente es el traslado o el tránsito
de seres humanos de un país a otro o incluso de una región dentro de un país a otra, como ha sido en el caso de Colombia por la guerra civil ocasionada por la guerrilla. Esta cuestión pues permite que el lenguaje tan autónomo del mundo pues cree ciertas concepciones o cosmovisiones en torno a los inmigrantes. Mencionaba Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas que el dogmatismo en este sentido constituye un peligro, que es cuando Fang analiza a Wittgenstein lo refleja como una especie de rechazo al análisis. Y estas concepciones dogmáticas, las que al principio de la ponencia denomino como distanciamientos ideológicos o políticos, pues hacen un rechazo del análisis y acobijan más bien la adjetivización de los inmigrantes bajo básicamente varias denominaciones, ¿ok? En ese sentido, el inmigrante pues quita los puestos de empleo, aumentan el gasto público. Los inmigrantes se conciben como unos operadores de delito al país donde llegan. ¿Okay? En ese sentido, la realidad sobre la migración no termina vinculándose en última instancia con el lenguaje, porque, insisto, este se vuelve autónomo. Pero ahora, mencionaba Wittgenstein, y es un aspecto bastante importante a destacar, que el lenguaje no se maneja en términos del mundo real o en términos contrarios, sino que el lenguaje se maneja en lo que se le relacionan a los términos o las palabras o los elementos. En ese sentido, dependerá de cómo los ciudadanos del país receptor de las migraciones vinculen a los inmigrantes. Y esto viene dado precisamente esa relación de esa cuestión de la correlación en las narrativas sobre los inmigrantes viene dada por las experiencias. Y las experiencias son subjetivas. En este sentido, cabe destacar una palabra alemana, Weltanschauung, Welt de mundo, Schauen de visión o cosmovisión, es decir, la cosmovisión que se tenga en torno a los inmigrantes. Y esa cosmovisión no necesariamente tiene que ser socializada o colectivizada, puede ser individualizada. Habrá muchísimas cosmovisiones en consecuencia sobre lo que se comprenda sobre el fenómeno migratorio. Y en ese sentido incide muchísimo lo que es el concepto de las ideologías. Según Van Dijk, las ideologías, bueno, vienen a ser un conjunto de creencias sociales, ¿no? En donde ya el uso de lo cotidiano, volvemos a Wittgenstein, tras el adjudicar ciertos adjetivos negativos o peyorativos hacia los inmigrantes, pues estos serán siendo uso cotidiano de el lenguaje y las narraciones. En ese sentido, son muchísimos los elementos asociados a la migración, insisto, como el gasto público, problemas económicos, robo de puestos de trabajo, inseguridad, impuestos, tráfico de personas, pues la migración pues es un espacio para el mal aprovechamiento de otros seres humanos. En conclusión, el lenguaje pues crea visiones sobre la migración indistintamente de la realidad que genera la migración y de los beneficios que también produce la migración. Los adjetivos colocados o impuestos sobre los migrantes se hace de uso cotidiano, echando raíz a más bien profundos elementos culturales dentro de la cosmovisión de los países que reciben. Y eso al mismo tiempo se va colectivizando.
Y por último, el tema implica visiones psicológicas, también comunicativas, del análisis del discurso social, por lo que requiere un estudio o un análisis transversal, en donde las ideologías, la cosmovisión, la atribución de culpas a los inmigrantes, y eso la psicología social lo denomina como locus de control externo, pues son factores que bien vale ser utilizados dentro de los estudios sobre la migración. Muchísimas gracias.